Ok, 27 de mayo de 2023, mi nombre es Javier. Vamos a hacer esta crítica a la crítica que le hizo Will Graham, el pastor Will Graham, como se conoce en las redes sociales, a los neojudaizantes. Es este video que estamos viendo aquí, los peligros del movimiento neojudaizante, su hermenéutica, su teología y su práctica. Vamos a hacer una primera parte, solo la hermenéutica y parte de la teología, y el resto del video, que nos queda faltando más o menos 45 minutos de conferencia, pues es una conferencia larga que dura 1 hora 47 minutos. El enlace lo voy a dejar aquí en la descripción de este video. Abarca un tema muy extenso, entonces sería muy largo. Y para ser franco, no lo he escuchado todo, pero esta parte que escuché tiene un par de cositas que me gustaría resaltar sobre lo que ha hecho el pastor Will Graham en su crítica a los neojudaizantes, que me parece un poquito injusto, ¿no? Con ese título, aunque los debe haber, ¿no? Los hay por ahí, pero no en el caso de Michael Root. Ok. En ese caso no creo que exista esa intención de judaizar, como él dice, ¿no? Porque los judaizantes se refiere a un grupo de creyentes que pues obviamente eran judíos, porque los primeros creyentes de la iglesia del siglo I eran judíos en una gran proporción. ¿Mm? Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con algo que él dijo en el minuto 8:43, y lo vemos, vamos a reproducirlo acá. Lo que voy a decir ahora resulta sorprendente, pero tú, querido hermano, ya que tienes la luz del nuevo pacto, tú tienes más conocimiento de Cristo que el propio profeta Isaías. Tú tienes más luz, has recibido una mayor medida del Espíritu Santo y... Ok, entonces el contexto de lo que está hablando aquí Will es que en su crítica a los neojudaizantes, él dice que ellos están en un error al afirmar que toda la Biblia se tiene que interpretar a la luz de la Torá, que puede ser cierto en muchos casos, ¿no? Pero que me parece que sería un error, ¿no? Se puede interpretar a la luz de la Torá, pero también el Mesías es condición previa para entender muchos de los misterios que estaban en la Torá y en los profetas y en los escritos, que no habían podido llegar los rabinos de su tiempo, no habían podido llegar a la plena interpretación, no se ponían unos de acuerdo, pues porque faltaba obviamente, en esa interpretación faltaba el elemento revelador que era pues el Hijo de Dios, ¿no? Pero a la luz de la revelación del Hijo de Dios, toda la Torá adquiere sentido. Esta es una manera de interpretar que la explican los judaizantes, que se llama, si no estoy mal, Pesher, y que contempla que las escrituras, algunas de las escrituras más misteriosas, se pueden interpretar a la luz de una revelación previa, como sucedió en el caso del Maestro de Justicia, que da luz para la interpretación de muchos de los pasajes de Isaías, y como sucede en el caso de Yeshua el Mesías, que da luz para la interpretación de muchos de los pasajes que están en el Antiguo Testamento y en los profetas, ¿no? Y en la Torá misma y en los escritos, ¿no? Obviamente. Pero digamos, el argumento que Will expone tiene un problema, y es, él dice, no puede interpretarse al revés, es decir, no se puede interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo porque hay algo que ellos llaman, o que él llama la revelación progresiva. Yo no lo había escuchado hasta ahora, ¿no? ¿Ok? La revelación progresiva dice que pues a medida que va corriendo el reloj de Dios, pues se va aumentando la revelación para poder entender los oráculos, los misterios que fueron escritos en el pasado. Bueno, eso tiene mucha lógica. Yo creo que no tiene ninguna discusión. Sin embargo, si se trata de explicar el Nuevo Testamento a la luz perdón, el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, que es lo que Will está básicamente diciendo aquí, hay un enfoque un poco equivocado
del objeto de la palabra de Dios. El objeto de la palabra de Dios no es interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, es decir, a la luz de la revelación del Mesías. No, el objeto de la Escritura no es ese. El objeto de la Escritura tampoco es revelar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo, que también se puede. O sea, tanto el Antiguo como el Nuevo se iluminan mutuamente. Eso no tiene ninguna discusión. O sea, podemos interpretar al Antiguo a la luz del Nuevo, es decir, la interpretación Pesher, de conocer cuáles eran los oráculos ocultos en las palabras de los profetas por la revelación del Mesías, y también el Nuevo a la luz del Antiguo, sabiendo que el Antiguo habló de la revelación del Mesías, ¿no? Entonces es obvio que la relación es mutua, porque la palabra es una, porque en Juan 1 no dice el verbo era Dios, el Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento era el Hijo, ¿no? El verbo era Dios, o sea, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, es decir, el logos, la palabra, está, que nos ha llegado a nosotros, está en la Escritura, ¿no? Y es integral, no es, bueno, el antiguo contra el nuevo contra el antiguo, no es. El antiguo y el nuevo son una misma revelación, no tiene absoluta. Y esto lo vamos a probar en las ideas que vamos a exponer continuamente durante esta misma crítica. Es decir, Will Graham cree que los gentiles occidentales tienen mayor revelación que los judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque los judíos mesiánicos se quedaron en la Torá, en los profetas y en los escritos, y en cambio los gentiles tienen la revelación del Nuevo Testamento. Pero un momento, resulta que judíos mesiánicos ha habido siempre. El Nuevo Testamento fue escrito por judíos, ¿okay? Incluyendo a Lucas. Y todos los demás, sin duda alguna, eran judíos. Entonces, decir que el Antiguo Testamento, que los gentiles que recibieron la fe en Jesucristo o en Yeshua el Mesías a través de la predicación de estos primeros judíos, tienen mayor revelación, pues es algo absurdo, ¿no? Y judíos mesiánicos, o sea, judíos creyentes en el Mesías Yeshua, han habido siempre, desde el siglo I hasta nuestros días. Muchos de ellos han llegado siendo de un esquema judío no mesiánico, digamos, ortodoxos o qué sé yo, vinieron a la fe en Yeshua a través de su misma diáspora, porque en la interacción con los cristianos de todo el mundo, la interacción positiva, no la negativa, porque la experiencia de los judíos en todo el mundo ha sido con los cristianos a través de la historia no ha sido positiva, ¿okay? Porque el mismo cristianismo como religión, no como fe, pero como religión oficial de un imperio, se encargó de perseguir a los judíos durante siglos. Entonces, esa experiencia ha sido negativa, por eso muchos judíos han rehusado creer en el Mesías Yeshua, porque los cristianos occidentales siempre han inculpado esa frase de que su sangre caiga sobre nuestras cabezas, ¿no? Que dijeron cuando estaban votando por si se salvaba Yeshua o si se salvaba Barrabás. El impío fue salvo por la acción del justo y el justo tomó el lugar del impío, es decir, Barrabás no fue crucificado ese día con los otros dos criminales y su lugar central lo tomó Yeshua, el Hijo de Dios, el justo. Lo cual es bastante revelador para la condición humana, ¿no? El justo tomó el lugar del impío, de los impíos, en este caso, judíos y gentiles. Entonces, ese argumento no tiene mayor validez, o sea, tenemos una mayor revelación porque la revelación es progresiva. Bueno, ¿y qué? ¿Acaso los mesiánicos recién se convirtieron hoy? No, los mesiánicos han habido toda la vida. Y los mesiánicos tienen una comprensión adicional y es que entienden por el contexto cultural, entienden de lo que Yeshua estaba hablando en su época.
lo tienen bastante claro. Cuando Yeshua habla de cosas que generalmente solo en la cultura judía se entienden, le dan mucha luz al no judío para que entienda la revelación del Nuevo Testamento y qué fue y por qué Jesús o Yeshua hizo esto y no lo hizo así. No es el objeto de esta entrega tratar de explicar una por una cada una de esas cosas, pero ahí están los neojudaizantes dando luces sobre esto y los cristianos criticándolo desde su lado de la barrera, ¿no? Es cuando deberíamos todos, que somos el Israel de Dios, estar en armonía juntos. ¿Por qué? Predicamos al mismo Cristo y es el mismo Espíritu el que nos lleva a unos y a otros. Ok, entonces tenemos más luz en este momento, los gentiles, no, todos los que estamos en este momento, tanto gentiles como judíos mesiánicos, tanto gentiles creyentes en Yeshua como creyentes judíos mesiánicos, tenemos exactamente el mismo espíritu es el que nos guía, ¿ok? A no ser que sean, sí, que no sean del Israel de Dios, sino que estén infiltrados dentro de las iglesias, que eso pues pasa a cantidades, porque es parte de la dinámica del desarrollo de la iglesia y el Señor lo dijo así desde el principio, y pues esos obviamente no son los escogidos, ¿ok? Y no son los que van a ser salvos, los que son salvos. Entonces, digamos, dice Will que probablemente tenemos, y eso lo pueden ver en el video, no tengo aquí exactamente el minuto, pero dice que probablemente tenemos mayor conocimiento que el profeta Isaías porque la luz ha venido ya, pero también, o sea, que todo cristiano tiene mayor conocimiento y revelación que el profeta Isaías porque tenemos la luz de la revelación que Dios y ya con la luz del Mesías, nosotros podemos tener mucha mayor que la del profeta Isaías. Bueno, yo diría que tenemos más luz, sí, pero no más revelación. Porque, con todo respeto, no creo que Will, que yo o que cualquier otro cristiano, no sé, de pronto hay alguno que sí, pero en el caso nuestro, Will, no creo que tengamos mayor revelación que el profeta Isaías, por favor. O sea, estamos hablando del profeta Isaías, mi hermano. Entonces, o sea, léete el libro de Isaías, a ver cómo, si tú alcanzas a captar siquiera algo de esas visiones que tuvo Isaías, que aún no las comprendemos del todo, ¿ok? Que las estamos comprendiendo, revelación Daniel, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, que todos, los 12, los 4, todos tienen mayor revelación que nosotros. Bueno, probablemente uno que otro no, pero que la mayoría de nosotros yo creo que sí, ¿no? Porque por eso el Espíritu les reveló a ellos y quedó ahí escrito. Ahora, no estoy diciendo que ellos sean más grandes que nosotros. La Biblia dice que el más pequeño de nosotros va a ser como Juan, el mayor de los profetas, o como David, el mayor de los reyes. Cierto, pero aún no. O sea, cuando sea la regeneración, cuando pues, nosotros estando en la luz del Mesías, pues claro, obviamente, ok. Nosotros interpretamos el Nuevo Testamento con la ayuda del Nuevo. Entonces, dice Will, nosotros los gentiles creyentes interpretamos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, con la ayuda del Nuevo. Entonces, ahí, digamos, nuevamente, el enfoque, ¿no? ¿Cuál es el enfoque, no? El problema es hacia dónde se quiere dirigir la comprensión o el conocimiento, porque lo que hay que estudiar son los eventos futuros a la luz de el Antiguo y el Nuevo Testamento, no el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo o el Antiguo a la luz del Nuevo, lo que hay que estudiar, porque eso ya fue revelación que se nos ha dado, pero lo que no ha pasado es lo que nosotros tenemos que estar velando, ¿ok? Porque el Señor mismo dijo, velad y orad, porque no sabéis cuándo ha de venir, ¿no? El Mesías, en el Nuevo Testamento, el Mesías en el Nuevo Pacto vino a darle pleno sentido a lo que proféticamente el Señor hizo durante milenios de Antiguo Pacto. Y el Antiguo Pacto viene a confirmar también
El Antiguo Testamento confirma al Mesías, a la vez que el Antiguo y el Nuevo Testamento apuntan hacia los eventos futuros, que es lo que en este momento es imprescindible estudiar, o sea, enfocarnos en la comprensión de los eventos futuros a la luz del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también, porque es un todo la palabra, no es nuevo y antiguo, es la Biblia, ¿ok? Bueno, Colosenses 2.17, vamos a ver Colosenses 2.17, voy a cambiar. Dice, por tanto, 2.16, vamos a leer desde el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Claro, digamos, lo que está en el Antiguo Testamento en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, que son los tiempos y las sazones de las que habla Yeshua, cuando les dice a ellos, a ustedes no les corresponde saber los tiempos y las sazones, pero los tiempos y las sazones están profetizados a manera de sombra y figura en las fiestas y los tiempos que el Señor señaló en Levítico 23 y durante todo el Antiguo Testamento, perdón, se desarrollaron, la Tanaj. Vamos a hablar del Antiguo Testamento como la Tanaj. Tanaj siendo el acrónimo de TNJ, Torah, Neuvim y Ketuvim, o Getuvim, Tanaj, que es nuestro Antiguo Testamento. Entonces, no es, Will, que ellos estén exaltando la Torah o estén exaltando el Antiguo Testamento por encima del Nuevo Testamento. Ellos son judíos mesiánicos, ellos creen en Yeshua. Ellos le dan tanta importancia al Nuevo Testamento como al Antiguo Testamento. Es palabra autoritativa de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y estudian exactamente igual el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Solo que lo estudian a la luz del contexto cultural judío, lo cual da muchísimas más luces respecto a poder interpretar cosas tan sencillas o frases o acciones que el Señor hizo, que bueno, uno diría, bueno, eso no tiene sentido, ¿no? Que se repite mucho en la Biblia, porque en el Nuevo Testamento, porque Yeshua deliberadamente estaba transgrediendo los mandamientos de la tradición judaizante, que es lo que precisamente judaizantes como Michael Root están criticando, pretenden criticar. No solo eso, sino eso traído al contexto del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento no, al contexto del cristianismo occidental, que sin conocer este tipo de cosas adoptaron un poco de costumbres y las convirtieron en ley como si fuera la palabra de Dios. Y para el ejemplo, pues el más grande, que es la Iglesia Católica Romana, la jerarquía católica romana. Así que incluso cambiaron los mandamientos de Dios. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo el hombre en su afán, ya sea en el antiguo, que era la verdad, como en el nuevo, que también es la verdad, porque es una sola verdad, solo que en el nuevo tenemos la revelación completa del Mesías Yeshua, y pretenden tomar esa verdad y convertirla en un instrumento de control para la población, para los hijos de Dios. Entonces, pues eso es lo que Dios no está de acuerdo, ni yo tampoco. Y tú tampoco deberías estar de acuerdo, por lo tanto no deberías estar criticando a los neojudaizantes. Ahora digo que no a todos, ¿no? Pero bueno, digamos, yo aquí voy a exaltar estos puntos que yo he visto en los neojudaizantes que yo conozco. No los conozco a todos, hay muchos que no conozco. Algunos me parecen, sí, ya, digamos, conozco unos 4 o 5, no, unos 4 más o menos, entre los cuales está Michael Rood, con todo su ministerio, un rudo despertar. Ahí hay muchos neojudaizantes, como tú los llamas. Está Tzvi Ben Daniel, que también es un judío mesiánico. Y muchos otros, ¿no? Incluso tienen un judío caraíta muy interesante, porque él no es cristiano, pero interactúa mucho con el ministerio de Michael Root porque es un erudito en la Torah, es un erudito en hebreo antiguo, es un erudito en arqueología bíblica y es un estudioso de las escrituras
de los originales. Entonces, Nehemiah Gordon, que a propósito, él tiene un material muy interesante que es muy revelador para este tiempo sobre el nombre de Jehová, sobre lo cual voy a tratar en otro programa, en el próximo entrega de estas reflexiones o qué sé yo, cómo lo llamaremos, lo que estamos haciendo acá. Bien, vamos a seguir por ahora. Sí, bueno, creo que podemos dar por cerrado ahí ese tema. Bien, la teología de los neojudaizantes. En cuanto a la teología de los neojudaizantes, él toma 3 puntos. Voy a hablar de los 2 primeros y hasta ahí vamos a dejar este estudio aquí, esta crítica, digamos, constructiva, claro. Y el resto, tal vez en un programa más adelante, vamos a reabordarla. Pero aquí vi una falla grave que hizo Will Graham, en lo cual se centra todo el meollo de mi crítica, y es lo siguiente. En el minuto 12, vamos a verlo acá, vamos a colocarlo en el minuto 12, ¿bien? Del video de Will Graham, dice: para el pueblo cristiano en el nuevo pacto. Ellos creen que el cristianismo convencional, en gran parte, se ha apartado de sus raíces hebreas. Piensan que la fe evangélica es paganismo vestido de cristianismo. El cristianismo de muchos está contaminado, dicen ellos, de influencias paganas greco-romanas. Pues lo que hace falta, según sus enseñanzas, es que la iglesia regrese al Pentateuco. El versículo más citado en ciclos neojudaizantes es Mateo 5:17. Bueno, entonces, ¿cómo está hasta ahí? Entonces, el punto de aquí es que el cristianismo de Occidente es paganismo disfrazado de cristianismo, dice los neojudaizantes, y es uno de sus argumentos principales. Bueno, pero es la verdad. O sea, digamos, seamos objetivos, es la verdad. Las principales denominaciones cristianas de Occidente han adoptado muchísimas costumbres paganas y las han convertido en costumbres cristianas, con el fin de reconciliar los dos mundos, el mundo cristiano y el mundo pagano. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, inicialmente porque era una manera más sencilla de subvertir las costumbres que traían o los principios que traían, porque de hecho lo que se hizo fue imponer la religión a partir del siglo IV. Lo que se hizo fue imponer la religión como religión de Estado, como religión del Imperio Romano. Y esto, bueno, se hizo por básicamente un plumazo, ¿no? Un decreto. Pero a partir de ahora, el cristianismo es la religión oficial del imperio, pero eso fue más un movimiento político, estratégico, que algo que las iglesias de Cristo venían expandiéndose ya. Entonces, el emperador de turno, que en este caso fue Constantino, que dicho sea de paso, fue preparado para eso, porque claramente no fue algo accidental. El hecho de que el cristianismo llegara a ser la religión del imperio no fue algo accidental, fue algo que fue orquestado por el Espíritu Santo desde Hechos capítulo 16. Dice: cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En este caso lo que pasó fue que el Espíritu Santo guió a Pablo para cambiar de dirección. Él iba hacia Asia Menor, pero el Espíritu Santo le dijo: no, vas para Macedonia, vas para Europa. Y por eso Pablo se fue para Europa, dando por cierto, dicen que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿A quiénes? A los occidentales, a los europeos.
En este caso, comenzando por Macedonia, que es Grecia, ¿no? Grecia, norte de Grecia, Macedonia. A partir de ahí, el Evangelio se dispersó, se expandió por toda Europa hasta llegar a la misma Roma. Y dado en Roma un escándalo absoluto porque los cristianos eran capaces de dar sus vidas con tal de no negar al Señor en quien habían creído, al que ellos decían que había resucitado, cosa de la cual, y que decían que era Dios, cosa de la cual era blasfema en ese tiempo, porque pues tenían no solamente las religiones politeístas que adoraban los mismos dioses que adoraban en Egipto, en Asiria, en Babilonia, ¿sí? Y los griegos, sino que ahora tenían, además de los dioses romanos heredados de los griegos, tenían también al dios emperador romano, que también se creía Dios. Y eso tampoco era nuevo, porque el mismo Nabucodonosor se creía Dios, el mismo Darío se creía Dios, el mismo Faraón se creía Dios. Entonces es algo que siempre venía sucediendo y los romanos no fueron la excepción. Entonces, lo que hicieron fue atacar a estos cristianos que eran a los que acusaban de ser caníbales, ¿sí? Porque comían la carne de alguien, ¿sí? Y bebían su sangre, a los que acusaban de costumbres extrañas, a los que acusaban de blasfemar contra los dioses de los romanos y a los que acusaban de no adorar al dios que era el emperador romano, al dios de ese mundo, ¿no? Al dios de este mundo, ¿sí? Bueno, y se despertó gran persecución en Roma y aunque se despertó gran persecución, los cristianos no hacían sino crecer y crecer. Bueno, entonces dice Will que es el versículo favorito de los neojudaizantes es Mateo 5:17, que dice así: después del Sermón del Monte, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y este versículo 18 es un problema para Will, porque él viene a interpretar la primera parte de esta expresión que el Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Él dice, sí, claro, el Mesías vino para cumplir de dos maneras. Primero, porque él cumplió la escritura proféticamente con su vida, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Y segundo, porque en sus propios mandamientos, es decir, en los mandamientos de la ley de la libertad o de la ley del Mesías, él abarcó con un estándar mucho más alto todo el decálogo del Antiguo Testamento. Y así le dio pleno cumplimiento. Pero de esta manera el cristiano no está, digamos, cumple el Antiguo Testamento y esto es como evidencia de que él es creyente en Yeshua y que ha nacido de nuevo, más no está bajo la ley del decálogo. Y estoy de acuerdo con eso también. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ley del Mesías, la ley de la libertad, que es la ley del amor, que dice, cuando le preguntaron al Mesías cuál era el primero y más grande de todos los mandamientos, él dijo, el primero y más grande de todos los mandamientos es este, Deuteronomio 6. Escucha, oh Israel, Jehová tu Elohim, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Ahora, estamos totalmente de acuerdo en esto. Ese mandamiento resume toda la ley de los profetas. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. ¿Y cómo amas a Dios? ¿No es acaso el Señor mismo, el Mesías Yeshua, el que dijo, si me amáis guardaréis mis mandamientos? Bueno, ¿cuáles mandamientos se refería? Amar a Jehová tu Elohim. Sí, si lo amas, o sea, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué mandamiento? Ama al Señor. ¿Y cómo lo amo? Si me amas, guarda mis mandamientos.
se convierte en un argumento circular. ¿Qué mandamientos se refería? Pues a los mandamientos del Decálogo, mi hermano, a los que estaban, por eso se conservaron en el arca. Ah, no, y por eso desapareció el arca. No, los mandamientos quedaron ahí grabados en piedra y quiere decir que esos siguen vigentes y siempre estarán vigentes. ¿Ok? No penséis, no penséis que he venido para abrogar, sino para cumplir, porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y la pregunta es, ¿ya se cumplió todo? Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Porque ni una jota, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pregunto, ¿ya pasaron el cielo y la tierra? No han pasado, ¿verdad? Entonces, se cumple hasta el mínimo detalle de lo que está escrito, una jota, una tilde de lo que está escrito. No se puede cambiar eso, como hicieron en el Catecismo Católico, por ejemplo. No, ni una jota ni una tilde va a pasar. Todo va a estar así y bajo ese rasero es que vas a ser juzgado. No, yo voy a ser juzgado por la ley del amor. Bueno, pues por la ley del amor tienes que demostrar cuánto amas a Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. ¿Cuáles? Estos, los de la Torá, mi hermano. ¿Me entiendes? Entonces, eso está muy claro, no hay que darle más vueltas, no hay que ser muy brillante para entender a qué se refería el Mesías con esto. Entonces, si está vigente, claro que está vigente, por supuesto que está vigente, por supuesto que el Señor vino a cumplir. Y ese cumplir también tiene que ver con un tercer aspecto que es absolutamente primordial y que aquí no hemos, que no contemplaste en tu estudio. Y es que la única manera de cumplir la ley es por medio del nuevo nacimiento y de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque es imposible cumplir la ley y de hecho todos pecamos contra los mandamientos de una u otra manera, más grandes o más pequeñas, pero Santiago dice que el que ha transgredido el más pequeño de los mandamientos ya transgredió toda la ley. Entonces, no hay, digamos, manera en la que el hombre por su propio esfuerzo, por su propia carne, pueda cumplir los mandamientos, a pesar de que no son mandamientos gravosos, son mandamientos realmente muy sencillos, son 10 mandamientos que deberíamos, es más, es que deberíamos repasarlos porque es sano repasar los mandamientos, ya que han sido tan cambiados, atacados, ¿sí? El Antiguo Testamento, hay una corriente bastante extendida por el mundo cristiano, tanto católicos como no católicos, que dice que el Antiguo Testamento, no, eso es pacto antiguo, eso pasó, eso no importa, o sea, para nosotros no va. Bueno, ¿cómo que no va? Claro que va, claro que va. Ahora, estoy de acuerdo en que lo que tú llamas la ley ceremonial no aplica, porque son leyes que, bueno, eran para los levitas, ¿no? O sea, eran para el sacrificio perpetuo, el sacrificio que se suspendió, se quitó en cumplimiento de la profecía cuando el Señor Yeshua, bueno, en el año 70, 69, 70, básicamente cuando ya no hubo más templo, entonces todas las sacrificios, bueno, ya no fueron más, entonces cambió literalmente el sacerdocio levítico al sacerdocio del Malach Sadik, del Melquisedec, que es el sacerdocio de ese orden, me refiero, ¿no? Ya cambió del orden levítico al orden del Malach Sadik, que es el orden de Yeshua, del Mesías, ¿no? Que es el sumo sacerdote y que él mismo también fue el cordero de expiación, ¿no? Entonces, tenemos ahí básicamente un nuevo orden, que eso sí cambió, pero la ley moral no cambió. Y la ley moral está expresada tanto en los mandamientos de la ley moral como también en un sentido moral, como tú bien lo lees, con un discernimiento como la interpretación de no pondrás bozal al buey que trilla, que tú citas ahí, que está muy bien, de todo el resto de la ley nacional, como tú le llamas, o judicial. ¿Okay? Es válido, no ha pasado. Porque esa es la instrucción, esa es la ley, esa es la Torah. La palabra Torah quiere decir instrucción. ¿Okay?
Entonces es a través del Espíritu Santo y de su accionar en la vida del creyente que el creyente puede cumplir la ley. Porque el Espíritu Santo es amor en la vida del creyente y en la vida del creyente ese amor, contra ese amor no hay ley. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese amor cumple todos los mandamientos. ¿Okay? Mas si alguien transgrede los mandamientos, ¿está bajo la ley o no está bajo la ley? Está bajo la ley. Claro que está bajo la ley porque está transgrediendo los mandamientos, pero el que está en la ley del amor no transgrede los mandamientos. ¿Por qué? Porque contra el amor no hay ley. ¿Okay? Entonces, ese es un muy buen argumento que hay que entender aquí. Dice, entonces, vamos rápidamente a leerlo, cuál es el decálogo, ¿no? Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, Deuteronomio 5:6, aquí comienza, decálogo, vamos a contarlos. Primero, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cambiado en la catequesis católica, no sé la ciencia cierta, los ortodoxos y los anglicanos cómo tendrán ese mandamiento, pero lo que sé es que lo cambiaron, de hecho, para la denominación católica, que es la mayor, porque era la religión oficial del Imperio Romano de Occidente, cambiaron la ley de Dios. No es el primer mandamiento, entonces reemplazaron este por el mandamiento en Deuteronomio 6, que es el Shema, que es el primer y grande mandamiento, porque dijeron, no, Jesús dijo que ese era el primer y grande mandamiento. Bueno, no el primero del decálogo, ese es el mandamiento primero que resume todos los demás mandamientos, ¿ok? Pero no es el primero de estos. El primero de estos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás para ti escultura o no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento, no te harás imágenes. También cambiado en el Catecismo Católico. No sé cuál será el del Catecismo Católico. Usted puede investigar ahí en Google cuál será. Pero no es este. ¿Okay? ¿Por qué no es? Bueno, porque no les convenía para su iconoclastia. Iconoclastia es un término muy bonito para adornar el hecho de que están idolatrando, están, digamos, teniendo ídolos. Están teniendo ídolos. Están haciendo ídolos de piedra, de madera, de barro, de qué sé yo, de oro, ¿sí? Están haciendo ídolos, esa es la realidad. Están incumpliendo el segundo mandato, ¿ok? Pero bueno, vamos a seguir, digamos. Segundo mandamiento, el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Ok? El nombre de Jehová, bueno, estoy materia para hablarlo muchísimo. Este es el tercer mandamiento. Voy a hacer, como dije, un estudio sobre el nombre de Jehová. De hecho, ya lo tengo. Lo voy a plasmar aquí en una de estas entregas para la próxima de las entregas. El cuarto mandamiento dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Cuarto mandamiento. Y dirán los evangélicos, no, los católicos cambiaron los mandamientos. ¿Y este mandamiento qué pasó? ¿Quién está guardando el sábado? ¿Quién está guardando el día de reposo? No, es que ahora es domingo. No, es el sábado.
Mi hermano, estos mandamientos los escribió Dios con su propio dedo. Elohim, Jehová Elohim, nuestro Dios Todopoderoso, Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, hizo estas tablas con su dedo, las escribió. Ok, bueno, Moisés las alisó y él las escribió. Yo creo que Moisés duró 40 días ahí dándole lija a esa piedra, a esa roca, y luego el Señor escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. Y el cuarto de esos mandamientos dice, guardarás el Shabbat, el sábado, por eso se llama sábado en muchos idiomas, bien no en inglés se llama Saturday, el día de Saturno, okay, el día heredado de una cultura pagana, el día de Saturno, el día del Sol, el día de Mercurio, el día de la Luna, ¿sí? Monday, pero el día de reposo lo tenemos en el latín, en el italiano, en el español, en el portugués, se llama sábado, traducción de Shabbat, reposo. Es ese día. ¿Cuándo lo celebran en Israel? El sábado. ¿Cuándo lo celebran en Latinoamérica? El sábado. Perdón, lo celebran no. ¿Cuándo es el día? El sábado. ¿No lo celebran? No. ¿Por qué? Porque me dijeron que ahora era el domingo. ¿Quién dijo? El Papa no sé qué en el año no sé cuál. Y, o sea, ¿acaso el Papa puede anular la ley de Dios, la Torah? ¿Puede modificarla? ¿Puede cambiarla? Bueno, eso es satánico. Eso es más del anticristo, más del imperio del anticristo que otra cosa. Daniel lo dice muy claramente. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Es eso, justamente. Por eso, una de las señales de que la Iglesia Católica es esa ramera de la que está hablando el Apocalipsis, con todo el respeto que merecen los católicos que van a ver esto, que no quiero ofender su fe ni sus convicciones, más si quiero cuestionar, o que ustedes se cuestionen, bajo qué yugo están, porque no es el yugo de la religión el que te va a salvar, es el yugo suave, el yugo ligero, el yugo que no es gravoso, el yugo del Mesías Yeshua. Vengan a mí y descansen, que mi yugo es suave y ligera mi carga. Ese es el yugo. ¿Cuál es el yugo? Bueno, los mandamientos. Ese es el yugo. ¿Ok? Entonces, digamos, no hay por qué cambiarlos para nada. O sea, de hecho, es un mandato no cambiar, ni añadir, ni quitar a la palabra, y no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también está claramente la expresa instrucción de no cambiar, ni agregar, ni quitar nada a la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué lo hace? Okay. Somos evangélicos. Bueno, ¿dónde están guardando el día de reposo, evangélicos? ¿Entiendes? Digamos, y nadie los está juzgando. No soy yo el juez de ustedes. El juez es el Mesías mismo que dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. Ni una jota ni una tilde pasarán. Ok, eso es clarísimo. Bueno, aquí está. Quinto mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí ya a partir del quinto mandamiento, los siguientes 6 mandamientos son mandamientos orientados a nuestro prójimo. Primero con padre y madre y después con todos los demás. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, que el mandamiento moral no es no mentirás, sino no darás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora que mentir la mayoría de las veces no está bien, pero en algunas ocasiones mentir no es un pecado, o sea, no es transgresión de la ley, como sucedió con Abraham cuando mintió, con Isaac, con Rahab, en fin, varios personajes con el mismo Gedeón, bueno, muchos otros que tuvieron que mentir para poder sobrevivir o para poder cumplir incluso el propósito de Dios. Entonces, no puedo decir ni una mentira, no puedo decir que hoy me levanté con el pie derecho porque me levanté con el izquierdo, y si no es pecado, no. O sea, no darás falso testimonio contra tu prójimo, una mentira con mala intención. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que es pecado realmente. Con mala intención contra
nuestro prójimo. Eso es lo que es lo que es transgresión de la ley. Y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. Desearás ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Ahí están, son 10 mandamientos. ¿Ok? ¿De qué se trata esto? Se trata de no llegar al reino de los cielos y salvarse así como por fuego, ¿no? Se trata de... Porque ¿qué es lo que dice? Que el que enseñe uno de estos mandamientos muy pequeños, grandes, será llamado en el reino de los cielos. ¿De qué mandamientos hablaba? De los mandamientos de la Torá. De esos mandamientos hablaba. De manera que cualquiera, Mateo 5:19, o sea, digamos, de los que... De eso es de lo que se trata. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Sí, será salvo, pero más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora sí podemos decir aleluya. Sí, a esto sí podemos decir aleluya. Porque ¿quién quiere llegar a ser, o sea, solo ser salvo? No, digamos, no está bien. Tenemos que llegar y entregar al Mesías obras dignas, vestidos limpios, ¿sí? Coronas. Esto es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de una obligatoriedad. No, es que si no cumple la ley no es salvo. Bueno, ahora viene otra parte que es muy interesante. Es aquí en 36:36, perdón, tal vez es un poco antes. Bueno, él está diciendo, me refiero a Will, está diciendo que Michael Rood dice, espera, 32:07, vamos a escucharlo de sus propios labios. Okay. Judaizantes esperan que circuncidemos a nuestros hijos. Uno, de hecho, muy famoso de ellos, que tiene más de 30,000 seguidores, Michael Rood, espera que los gentiles nos circuncidemos a nosotros mismos y que circuncidemos a nuestros niños al 8º día. Y si no circuncidamos a nuestros peques, pues no seremos salvos. De nuevo, yo sé que no todos son tan radicales como Michael Rood, pero que sepáis que hay gente que sí está enseñando esto. Bueno, entonces este es, digamos, el foco de la crítica mía, porque este sí me parece que es falso. ¿Por qué? Porque yo sigo a Michael Rood, ¿no? Hace ya mucho tiempo atrás, un buen tiempo atrás, por lo menos 2 años atrás, y conozco lo que él ha dicho acerca de la circuncisión, acerca de muchos otros temas, y en ningún momento yo he escuchado, tal vez me equivoque, no lo sé, pero lo que yo he escuchado y he seguido mucho del material que Michael Rood ha publicado, él no ha dicho nunca que si no circuncidamos nosotros y nuestros hijos no seremos salvos. Eso no es así, Will. Y esta es la parte central que me parece que viola o transgrede uno de los mandamientos. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, justamente. Y es en lo que estás cayendo acá. Espero no caer yo, ¿no? Porque no te estoy juzgando, pero te estoy diciendo cometiste un error ahí y espero que te retractes porque no es así. Yo he sido bendecido a través del ministerio de Michael Rood y no voy a decir que es perfecto y no voy a decir tampoco que estoy de acuerdo con todo lo que dije Michael Rood. Hay cosas en las que prefiero mantener mi distancia o esperar a ver qué pasa, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo, pero yo no me atrevería a decir los peligros de los neojudaizantes, como si ellos fueran una amenaza contra, ahí sí, la salvación de los cristianos. Y eso no es así, al contrario, es una bendición. Le abre los ojos a los cristianos occidentalizados, que sí es verdad y hay que aceptarlo, Will, están, digamos, adoptaron, digamos, es paganismo disfrazado de cristianismo, digamos. Hay mucho de Cristo, sí, el Espíritu Santo se ha manifestado, sí, y se sigue manifestando, sí, hay inspiración, sí hay revelación, sí hay salvación, sí hay... Y si tenemos todo eso, ¿qué más queremos? Bueno, podría ser mejor si no tuvierais, como tú mismo dices, esa leche adulterada,
¿ok? Ese poquito de adulterado de la leche, que en unas denominaciones es mayor y en otras menor, pero siempre hay un poquito de adulterado en la leche, ¿ok? De la que hablaba Pedro. No está bien hacer esto, ¿ok? Y creo que es una falla grave cuando los cristianos, seamos gentiles, seamos judíos, tenemos que estar unidos en el mismo espíritu, pensando una misma cosa. ¿Cuál cosa? Lo que está escrito en las Escrituras. Tenemos diferencias de opinión respecto a algunas de las cosas que van a venir, que tú eres amilenialista, que otros son dispensacionalistas, que otros son pretribulacionistas, que no sé qué, bueno, en fin, ese es un tema que hay que ser muy sabio para discutirlo. Primero, yo quiero aclarar lo que realmente dice Michael Rood respecto a la circuncisión o su ministerio, ¿no? Un rudo despertar, porque ahí hay bastante material, ustedes pueden googlear un rudo despertar sobre la circuncisión en YouTube y pueden encontrar la posición oficial del ministerio de un rudo despertar sobre la circuncisión. Y no es para nada lo que tú dices. Eso era más bien lo que decían los judaizantes del tiempo de Pablo, ¿okay? Los del concilio de Jerusalén que tú mismo citas allí, que decían, es necesario, vamos a ver, pero algunos de la secta de los fariseos, en Hechos 15:5, dicen, de la secta de los fariseos que creyeron luego en el Mesías, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos 15:1. Sí, aquí mismo. En Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, primero que todo, la circuncisión no le fue dada a Moisés. Okay, la circuncisión le fue dada a Abraham. Como señal del pacto que Dios hizo con Abraham y con los que son de la fe de Abraham, o sea, con su descendencia, Abraham y su descendencia. Y nosotros somos descendencia de Abraham, de acuerdo a Gálatas 3:29. ¿Okay? Así que el pacto, la palabra en hebreo para circuncisión, como está traducida en el español, es pacto de la circuncisión, Brit Milá. No es solo circuncisión, es pacto de la circuncisión. Es un pacto, es una señal de un pacto. Y esa señal del pacto, en Génesis 17, a partir del versículo 1, Dios lo hizo con Abraham. Y vamos a leerlo porque es bien interesante. A los 99 años, de edad de 99, Abraham, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Seguimos, Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pacto perpetuo. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. De nuevo dijo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. ¿Cuántas generaciones? Todas las generaciones. ¿Ok? Todas. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Génesis 17:14. Vamos a saltar un poquito. Acá está, de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Bueno, un poco de normas. Esto es algo de lo que Dios le dio a Abraham, no a Moisés. ¿Okay? Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Muy dura esta palabra. ¿Okay? Pero es el pacto de Jehová. Es el pacto que se confirma en la circuncisión. Obviamente hay un código de mala interpretación porque lo que Michael Rood está diciendo es eso tampoco fue abolido. Eso es parte de la Torá, pues la Torá es el Pentateuco.
Es parte de la instrucción de los 5 libros, del Bereshit, de hecho. Entonces, ahí está. Lo que, digamos, se critica, o lo que Yeshua criticaba, o lo que los judíos cristianos del primer siglo, los judíos del camino, los mesiánicos del primer siglo, digamos, los que creían en Yeshua del primer siglo, Pedro, Juan, Santiago, Pablo, lo que ellos creían era que no era necesario guardar este pacto de la manera que los judíos tradicionalistas, los rabinos y los que se apegaban a la ley, haciéndose llamar apartados o santos, los fariseos la guardaban, porque ellos decían, si no se circuncidan, no pueden ser salvos, cosa que no es verdad. No es un tema de salvación, la salvación no se obtiene por la circuncisión o por la no circuncisión, la salvación se obtiene por la fe en el Mesías Yeshua, y eso es claro para todos. Michael Root nunca ha dicho que no, que no es así, nunca ha dicho que hay que circuncidarse para ser salvos, eso no es verdad, Will, eso no es verdad. Tienes que corregir esa parte de tu video, no sé, o bueno, no lo sé, tú harás lo que quieras. Eres libre de hacerlo, de no hacerlo, ¿no? Si no quieres hacerlo, no lo hagas, pero yo sí lo digo, eso está mal, eso no se hace. Digamos, es una transgresión, estás dando un falso testimonio contra tu prójimo. Y porque tú dijiste con nombre propio, Michael Root dijo esto, que si no nos circuncidamos nosotros y nuestros peques no seríamos salvos. No es así, Will. No dijo eso, no lo ha dicho nunca que yo sepa. Y sí he visto en cambio, como tanto él como las personas que actúan en su ministerio han sido claros en decir, esto no es un tema de salvación, es un tema de pacto, es un tema de obediencia. Tú verás si quieres o no obedecerlo. Es un tema de ser grande o de ser pequeño en el reino de los cielos. Si tú quieres ser pequeño en el reino de los cielos, ese es tu problema, nadie te va a obligar. ¿Entiendes? Nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar. Aquí no estamos en, digamos, la teocracia judaizante, que los gobernantes eran los mismos sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos y los, en fin. No, aquí, digamos, la ley de la libertad no es así, no funciona así. La ley de la libertad funciona. Ahí está, tú eres salvo por la gracia, por la fe en el Mesías Yeshua. Aquí están los mandamientos. Amas a Dios con todo tu corazón, cumple esos mandamientos. ¿No los quieres cumplir? Perfecto. Vas a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Es eso. No más. No es que se diga que tienes que hacerlo porque si no vas a ser salvo. Eso es falso. Eso es falso. ¿Ok? Entonces, eso era básicamente lo que quería aclarar al respecto.